Muchísimas gracias, Natalia. Y muy buenos días a todos. Antes de nada, quiero dar mis agradecimientos a todo el equipo de PRF por esta grata invitación de estar con ustedes una vez más, segunda vez este año, la primera vez de este año en El Salvador. Tenemos una presentación cargada de información, por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. No quiero que Henry me saque de tarjeta amarilla. Entonces, entrando aquí directamente, los últimos 3 años el café ha pasado por sus momentos más críticos, donde más de los problemas que le pudimos haber tirado al café nos cayeron encima. Desde la pandemia, sequías, heladas, guerra, fletes. Pero más importante, los últimos 12 a 14 meses, este es el gran problema que nos está pegando. La inflación, no solamente en el café, en todos los productos globales. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero miren lo que nos ha sucedido los últimos 3 años. Aquí nos pegó pandemia, aquí nos pegó las reaperturas, sequías, heladas, lluvias, guerra, floración de Brasil. Miren la caída que nos dio esa floración, aunque no era una floración grande. Fondos vendidos y últimamente final del invierno, mayor expectativa de cosecha y baja de consumo. Pero la parte más importante que hemos pasado por los 43 meses es clima, 43 meses de la niña. Ese es el punto más importante que podemos ver ahora porque en abril, mayo, cambia repentinamente y nos vamos de la niña y rápidamente a las barras rojas, que es el niño. Y en el reporte de agosto estamos full el niño. No es una pregunta si estamos en el niño o no, pero lo importante que tenemos como todos cafeteros analizar ahora es la intensidad de este fenómeno. Estamos en el niño. Y vemos la línea del medio, ese es el promedio de todos los estudios. Y en este momento nos dice que las temperaturas promedio del Pacífico están 1,5 grados encima del promedio. Eso significa niño. Pero si sube encima de 1,5, entramos en un niño fuerte. Y ahí entran los problemas. Los expertos dicen que esto va a durar hasta octubre, noviembre, diciembre más o menos. 3 meses más. Pero la niña iba a durar solamente 4 meses y duró 43 meses. Y esto va a ser importante porque todo lo que va a suceder de aquí adelante va a depender en todos los agrícolas de este fenómeno. Y vemos que lo preocupante va a ser en la zona de Vietnam e Indonesia, donde vamos a tener calor y sequía. Hay que ver cómo eso se desarrolla, porque en esa área, en ese vecindario, tenemos 45 millones de sacos de producción. Y del otro lado de Brasil, tenemos una combinación de calor y humedad, lluvias. Y esto ya lo hemos comprobado porque en el invierno las temperaturas fueron 3-4 grados por encima de lo normal. No tuvimos ninguna amenaza de frío. Y tuvimos las lluvias anticipadas que dio casi 55% de floración del potencial de la próxima cosecha de Brasil. Esta presentación era más que todo precios del café para este año y el próximo año, pero tuve que cambiar la presentación porque ya de hace unos meses estamos viendo una situación preocupante y tenemos que hablar de un fenómeno, el elefante que está en el cuarto, es el consumo. Tenemos un problema en el consumo que ya nosotros lo venimos hablando de hace unos 5 años. Personalmente vengo atacando esta situación porque en 2017 ya veíamos sus raíces. Y tenemos que seguir preguntándonos quién está promoviendo el consumo, quién promueve este consumo. Y tenemos que estudiar cómo va creciendo la población global y cómo va creciendo el consumo por cápita. Y vemos que esto se nos está separando. La última presentación que hicimos aquí, vimos en el 2019, pero miren lo que está sucediendo. Y eso fue la pandemia, nos tiró ese bajón. Se está abriendo esa brecha. Tenemos que empezar a cerrar esa brecha. Pero, pregunta, ¿quién está promoviendo ese consumo a nivel global? Y estamos haciendo análisis, porque queremos estar seguros de que esta es una situación de caída del consumo. Aquí tenemos la importación de café a la Unión Europea, 27 países. El azul es 2022,
verde 2023. Mire lo que pasó el segundo semestre del año pasado. Un desplome de las importaciones. Aquí en Colombia estamos preocupados por la caída del diferencial, ¿no? Y la caída internacional del precio. ¿De dónde es que viene eso? Y veamos 2023. Y vemos que lo que va de enero a junio 2023, una caída de 7,7% de la demanda, del consumo. Esto tenemos que frenarlo. ¿Quién promueve el consumo? Vemos la importación de café a Estados Unidos. La línea negra es el año pasado, la azul es este año. Miren lo que sucede el segundo semestre del año pasado. Se nos desploma las importaciones. Y miren lo que sucede, lo que va de este año hasta junio. 11% de caída. Esto tenemos que frenarlo. Pero bien, muchos dicen que lo que está sucediendo es que Brasil, como en esa caída de las exportaciones, la raya azul este año comparado a amarilla el año pasado, es que no tiene café. Y esas exportaciones se están bajando y esa importación se ha bajado porque es que no hay café. Brasil tuvo helada, sequía, etc. Bien, pero entonces, ¿por qué se me ha bajado los números 16%? Pero más importante, ¿por qué se me han caído los diferenciales? Porque si me dices que no hay café, que la producción se bajó, ese diferencial tiene que haber disparado, no caído, porque esta es la referencia directa de cuánta demanda hay en ese físico. Entonces veamos a Colombia. Azul es este año, verde el año pasado. Y vemos que también Colombia ve una baja significativa en las exportaciones. Bueno, es que la cosecha se bajó de 14 millones a 10,5 o 11, y por eso que las exportaciones se bajaron. Bien, te acepto esa anotación con tal de que me digas que los diferenciales se han disparado, pero los diferenciales se han desplomado. No es lógico que si se desploma la cosecha, se bajan los diferenciales. Esto es demanda, y esa demanda es por el consumo. Y muchos dicen, bueno, es que a lo mejor fue la importación de cafés de otros países, Brasil principalmente, que eso ha dañado el premio que se le paga a ese café diferencial. Bueno, entonces, ¿por qué se están cayendo los diferenciales de los otros orígenes? Porque ellos no importan café de Brasil. Y estamos viendo la misma fotografía, y esto viene de hace 12, 14 meses con esa situación de la inflación. Y lo que tenemos que preguntarnos, ¿estamos al mismo nivel de promover que el resto del mundo? Y la respuesta es no. Y más importante es, ¿estamos al mismo nivel de promoción que nuestros directos competidores que sirven la misma cafeína? No. Y es un problema que lo tenemos no solamente en los países de destino, pero desde los países productores tampoco queremos empujar esto. Y en este momento ya esto es vital. Veamos el consumo en los Estados Unidos y vean lo que ha pasado los últimos 3 años. Hemos perdido 3 años de crecimiento de consumo. Hay que parar esto. Y en ese momento la población sube de 327 millones a 333 millones. No grave, pero otra vez, ¿cómo está subiendo el planeta de población y cuánto está subiendo ese consumo? Si vemos a Brasil, y aquí es donde nosotros vimos las primeras señales hace 5 o 6 años, el segundo consumidor de café en el mundo se pone plano. Y vamos con una pérdida de crecimiento de consumo de 5 años. Y eso que la población se nos va de 205 millones de población a 214, sube 5%. Y esos números de Brasil creemos que está un poquito sobreestimado. Creo que ese número enseña una situación más floja. Pero los números que han salido publicados mantienen ese ritmo, porque aquí me dice que la pandemia no le hizo nada al consumo de Brasil. A todo el mundo le pegó, excepto a Brasil. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos completamente impermeables a todos los problemas de esta inflación? Este es el consumo del vino del segundo, tercer trimestre en Europa. Y vean esas caídas. Le quitamos 18% el consumo del vino a Francia, Portugal 35%, Alemania 21%.
O sea, esta situación de la inflación, poder adquisitivo del consumidor que va a comprar un producto, hoy lo tiene restringido por esta inflación. Entonces, de aquí adelante, los principales retos de esta industria, primero es promover este consumo. Esto tiene que ser inmediato. COVID nos pegó, la crisis y la guerra agrega la urgencia, la inflación global. Esto es una urgencia en este momento. Segundo reto más importante, no tenemos información de demanda y oferta. Este mundo del café le falta gravemente tener información de producción, consumo e inventarios. Y no tenemos nada de eso. Si no se puede medir, no se puede manejar. Y un caso fue el de este año. Esto es típicamente la variación entre la producción, los estimados altos y bajos solamente de la cosecha de Brasil. Y vemos que típicamente anda entre 10, 12 millones de sacos, el margen de error. Creíamos que eso era lo normal hasta este año, cuando ahora el margen de error es 22 millones de sacos del estimado mayor y el estimado menor. O sea, aquí tenemos 35% margen de error en un país. Y estos son los números que les pasa a la OIC. Y la OIC reparte todos estos números. Si tenemos información equivocada, vamos a tener resultados equivocados. Y por eso son la falta de transparencia. Esto la industria del café sufre fuertemente. ¿Y qué es lo que sucede con esos estimados? Aquí tenemos la OIC, solo puede utilizar cifras del país miembro. Entonces vamos a tener anomalías en las cifras de producción, porque el número de Brasil siempre va muy por debajo de los estimados. Entonces, si tenemos el número de producción con deficiencias, vamos a tener las cifras de inventario con deficiencia. Y hoy en los países de destino casi no se toman inventarios. Estados Unidos paró en junio paró de dar los estimados. No sabemos cuánto inventarios tenemos ni en los países de destino ni en los países de producción. Y si tenemos esas dos cifras con anomalías, las cifras del consumo están equivocadas. Del otro lado tenemos el USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que las cifras de producción están más alineadas con las estimaciones comerciales, pero hace unos años decidieron de reducir el presupuesto para los estudios de consumo y dijeron vamos a utilizar los números de la OIC. Esos números vienen con anomalías y así seguimos dando las malas informaciones. Ese número del gobierno es publicado por la Compañía Nacional de Abastecimiento, CONAB. ¿Y qué hizo CONAB? Un estudio de los últimos 10 años, comparado el número que ellos estimaban con el número comercial. Y se dan cuenta y se preguntaban por qué nos faltan 98 millones de sacos. Ese es el problema porque ese es el número que se publica oficialmente en el mundo. Y de ahí salen los otros estimados. Por lo tanto, si vemos números de la OIC, tenemos que tener cautela lo que publican. Bien, ahora vamos con nuestros estimados de precios y expectativas 2023-2024. ¿Qué son los variables de precios? Demanda, esta situación del consumo, balance mundial. En este momento, con todos los variables de los países productores, el pivot sería 59 millones de producción Brasil. Eso significa que todo lo que está encima de 59, todos los otros países estables, tenemos un exceso de producción. 60 tenemos 1 millón, 65 tenemos 6 millones de exceso. Y todo lo que esté por debajo de 59 nos da un déficit. La guerra es un problema grave y les puedo asegurar vamos a tener 4 a 6 meses de mayor volatilidad. Si tenemos volatilidad alcista, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecharla. Y tenemos que en este momento defender en caso de tener volatilidad bajista. Y 2024 significa todo Brasil. Es muy difícil
cuando alguien pregunta cuál va a ser el precio del café en marzo del año próximo. Imposible, porque tenemos todos los variables que nos puedan afectar, como ya vimos. Entonces, lo que nosotros hemos comenzado a hacer es algo que llamo el semáforo. Entonces, rojo, amarillo, verde. Entonces, agregamos todos los variables que pueden llegar, que sean alcistas, neutrales o bajistas, lo colocamos en un cubo y vemos cuál sería la expectativa de precios. Escenario neutral. Aquí vemos un niño moderado que se baje de la parte fuerte, que se ponga a 1,25 grados. El PIB mundial se tranquiliza, se estabiliza un poco, puede tener un poco de recuperación. Europa se recupera lentamente. Este es el escenario más simple para mí de colocar. Aquí nosotros le ponemos una franja de precios de $1.50 a $1.60, pero solo le pongo 15% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque este mercado aquí no se va a quedar. Este mercado en esta franja de Nueva York, $1.50, $1.60, no se queda. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Escenario alcista. Entonces, aquí veríamos que el niño se intensifica. Una fuerte recuperación económica mundial, que Asia prenda los motores, porque China y otros países se están bajando. Si China estornuda, el resto de Asia le da neumonía. Entonces necesitamos que el sureste asiático y China empiecen a recuperar. Y vemos, o podríamos ver, un desarrollo deficiente de esa floración de Brasil. Tuvimos buenas lluvias hasta mayo, tuvimos buenas lluvias los últimos 30, 45 días, dio esa floración, pero ahora tenemos un periodo de 15, 18 días que no va a haber lluvias. Si eso se extiende, es otro mercado. Si eso se recorta, es otro mercado. Si estas condiciones se nos desarrollan, vemos un mercado de entre $1.60 y $1.90. Pero aquí le ponemos un margen de confianza de 25% y principalmente necesitamos esos factores que comiencen a unirse. Y del otro lado es el escenario bajista. En continuamos en esta situación de la inflación, recesión mundial. Que el clima mejore, que se debilite el niño, que la Unión Europea, esta ley de deforestación, no le pegue mucho al productor. Consumo y demanda, muy importante, especialmente si la unimos con esa situación de la cosecha de 2024, que podría ser el nuevo récord de producción. Si eso sucede, vemos un mercado de $1.20 a $1.40, pero miren el peso que le ponemos. Necesitamos que los otros variables nos den esa recuperación. Necesitamos en este momento que posiblemente nos ayude el clima en Brasil a aflojar un poquito, porque lo que se espera es bastante fuerte. Esto es lo más importante, cuidar esa floración de Brasil y ver qué tan poderosa podría llegar. Pero al final de todo, antes de irme, quiero, no sé si se los mencioné, el consumo es el gran tema aquí. Tenemos que impulsar este consumo porque 31 años que yo llevo en este negocio es la primera vez que se ha sentido tan fuerte. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que me han concedido. Esta presentación estará... Gracias. Esta presentación la pondrán en el YouTube. Estaremos en nuestro stand aquí afuera y esta tarde tendremos un taller de las coberturas bursátiles. Muchísimas gracias.